Sí, gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos a este módulo del Diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. No me había tocado ser su profesor. Yo soy Noé Corzo Corral, profesor investigador de la escuela. He tenido la oportunidad de ser funcionario del tribunal por más de 25 años. Me ha tocado la fortuna de ser desde secretario de Estudio y Cuenta hasta magistrado de Sala Regional Guadalajara. Y también he pasado por la consultoría de litigio privado. Agradezco su presencia en esta mañana y bueno, vamos a... buen día Juan Pablo, buen día a todos. Y vamos a hablar de un punto muy específico, pero que desde luego necesita un desarrollo sobre el tema de la función valorativa de la prueba en el juez, ¿no? Que es uno de los puntos esenciales respecto de pues del entendimiento de la jurisdicción electoral, de la jurisdicción en general, y no desde el entendimiento de cuáles son los instrumentos que arrojan o aportan conocimiento e información al juez para poder tomar una determinación. Como ustedes saben, estos conceptos llevan un montón de contexto y cargas históricas, de cargas filosóficas, y que es imposible no tocar. Sin embargo, siempre este tipo de exposiciones respecto de estos temas trato de ser lo más aséptico posible. ¿Qué quiere decir esto? Trato de identificar de alguna manera los puntos de vista más racionales que pudiéramos encontrar en la teoría, en la doctrina. Básicamente, en mi exposición he abrevado sobre uno de los grandes tratadistas contemporáneos de la prueba, de la valoración de la prueba por parte del juez, la valoración de los hechos, que se llama Michel Tarufo. Muchos lo deben de conocer por sus textos, por su trayectoria. Es uno de los grandes procesalistas en esta época de alguna manera pues, no de decaimiento, pero sí desde un punto de vista epistemológico, pues de insertar al derecho procesal y todo lo relacionado con el proceso judicial, cualquiera que ésta sea su materia, desde el punto de vista de un instrumento para la maximización, protección, garantía de los derechos, ¿no? Siempre el proceso, tradicionalmente o históricamente, desde la doctrina, desde la filosofía, fue prácticamente visto como el instrumento, el camión, el autobús, el medio de transporte sobre el cual, digámoslo así, se llegaba a la estación de la justicia, ¿no? Hoy en día, desde luego, la importancia del camión o del transporte es lo menos posible, es lo menos relevante posible. Sin embargo, la estación sigue siendo siempre una aspiración, ¿no? El llegar a la determinación de lo que es justo y lo que no es justo. Desde estos conceptos pues, tan antiguos, tan comunes al ser humano, debemos de abordar siempre pues el conocimiento de las materias jurídicas que nos hacen posible llegar a este entendimiento de la justicia. Entonces, no es desde luego, sino desde el punto de vista de la razón, de lo que el sentido común me impone a mí, que he tenido la oportunidad de estar en el papel, en la silla del juez, que es un papel altamente complicado. El tratar de explicarles este tema, este sistema de, pues de conocimiento de los hechos en una contienda, en un proceso, en donde existen hechos controvertidos, a determinar, a probar, a verificar, o en su caso a descartar por parte de un juez. Entonces, lo que desde luego hablaremos desde un punto de vista teórico, digámoslo así, pues desde luego que
lo trataré de aterrizar a la materia electoral, ¿no? Porque, pues, desde luego el diplomado no es un diplomado en filosofía en abstracto, ni en teoría del proceso en abstracto, sino en pensamiento crítico electoral, ¿no? En ejercer, desde luego, argumentaciones narrativas que traten de justificar o explicar cuál es la función del juez electoral a raíz del sistema de probatorio que tenemos en esta materia. Yo como introducción les podría decir que la materia electoral, la materia procesal electoral ha sido una materia que se ha tornado muy compleja por, por varias razones, particularmente por un desarrollo vertiginoso de la legislación que ha generado un conglomerado de reglas a seguir y de hechos susceptibles de ser puestos al conocimiento del juez bajo la premisa de dos principios fundamentales a verificar, ¿sí? Desde el establecimiento del Tribunal Electoral como un tribunal, digámoslo así, no digámoslo así, aceptémoslo como Tribunal Constitucional desde 1996, a pesar de que ese reconocimiento le llegó formalmente desde el punto de vista de la Constitución, no expresamente hasta 2007, o sea, prácticamente 11 años, realmente yo creo, estoy convencido de que el diseño que se creó a partir de 1996 con la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación como máximo órgano jurisdiccional y autoridad en la materia electoral, así como se había logrado previamente 2 años antes la reforma del Poder Judicial, ustedes recuerdan en el 94, la reforma al Poder Judicial del presidente Zedillo que reconfiguró no tan solo la integración de la Corte, sino las facultades de la misma, creando dos medios de control constitucional fundamentales, que fueron las acciones de inconstitucionalidad de leyes y las controversias constitucionales. Para mí, la integración y el diseño institucional del tribunal en 2006 en 1996, perdón, fue auténticamente la de la creación y con la intención de crear un tribunal constitucional pleno, aunque desde luego ese desarrollo todavía estaba, digámoslo, estaba muy, muy lento, por no decir que prácticamente estaba en ascuas, ¿no? Sabemos que nosotros nos habíamos integrado al sistema interamericano a partir de 1948 a la OEA y en 1977 al sometimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero realmente pues la vigencia de nuestro sistema era la vigencia de un sistema constitucional antiguo, añejo, ¿no? En donde, digamos, los principios básicos que se nos enseñaba en la carrera todavía en los 80s, principios de los 90s, era el principio de la supremacía constitucional, desde luego de la defensa de ciertos derechos previstos en la Constitución, las garantías individuales y el medio de protección de las mismas que pues ordinariamente es el juicio de amparo, ¿no? Entonces esas tres estructuras, desde luego había una base del conocimiento de teoría general del Estado, de teoría política y de teoría de la Constitución como efectos para poder entender esta concepción, pues vamos a decirlo así, un tanto, pues un tanto tradicional del sistema de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Como ustedes saben, para que existiera un Estado constitucional de derecho debía existir varios principios, ¿no? El principio constitucional de supremacía constitucional, el principio de división de poderes, ¿no? Y desde luego el respeto en el esquema de un Estado democrático, el respeto a los derechos de los individuos. Entonces, así es como encontramos más o menos este primer estadio de la jurisdicción electoral
Y bueno, desde luego, desde este primer momento se establecen unos nuevos, unos muy novedosos sistemas de medios de impugnación para conocer todo lo relacionado con materia de elecciones. Fíjense, estamos hablando de 1996, apenas vamos a cumplir 30 años de ello. Y la jurisdicción electoral, la verdad es que ha tenido un desarrollo jurisprudencial práctico muy importante, insisto, que ha vuelto muy tecnificada y muy compleja la materia procesal electoral, la materia sustantiva electoral, que desde luego es sobre la que se basa, sobre la que se transporta el proceso electoral. Entonces, compañeros, el primer punto que quisiera plantearles a ustedes justamente es que en la materia electoral, en el digamos, en el establecimiento del proceso electoral, como todo proceso, lo que se busca es verificar la condición de, o la situación, la circunstancia de hechos que son controvertidos, ¿no? Estos identificados como enunciados normativos, el juez se dispone a la tarea de identificar si los mismos son verdaderos o los mismos son falsos, ¿no? Entonces, ¿eso con qué lo hace? Pues con basamento en el acervo probatorio que las partes aportan al juez. Aquí es fundamental. Vamos a ir viendo que identificaremos este concepto de la prueba como elemento de la verdad en el juicio, ¿no? Esta necesaria serie de informaciones que se aportan por parte de las partes o que el juez puede incluso allegarse de ellas para identificar la verdad. Ya veremos estos conceptos a qué se refieren, para pasar posteriormente a un concepto de prueba muy general. Después iremos a la valoración de la prueba, la responsabilidad del juez, un principio de la probabilidad prevalente, que es el principio que, por lo menos en nuestro sistema occidental de derecho, es el que básicamente prevalece en los sistemas de valoración de la prueba y en la actividad juzgadora del juez. ¿Cuál es la racionalidad de esta probabilidad prevalente? Para después aterrizar, compañeras, compañeros, en nuestra regulación jurídica procesal electoral de la prueba, ¿no? Para que veamos cómo tenemos un sistema mixto complejo, complejo de entender y complejo de aplicar, además. Y posteriormente el tema de la prueba legal o tasada y el sistema de la libre valoración, que como ustedes saben, realmente en nuestros sistemas procesales prácticamente es el sistema mixto el que prevalece, ¿no? Existen pruebas tasadas, pruebas que están ya condicionadas respecto de su valor probatorio, y también la libre apreciación del juez para poder, en su caso, insertar una valoración integral a partir de esas valoraciones previas que la ley otorga a determinadas determinaciones por parte del juez. Entonces, compañeros, como ven, nos enfrentamos al análisis del ámbito más complejo, más apasionante, más interesante de la labor jurisdiccional, de la labor del juez, que es precisamente, ¿no?, el de la prueba como elemento de la verdad en el juicio, ¿no? ¿Cuál es el objeto final del proceso en el juicio? Desde luego, compañeros, este es un tema que se inserta, desde luego, en cualquier, o puede estar insertado en cualquier curso de derecho procesal. Yo entiendo que el diplomado de pensamiento crítico electoral, desde luego que son herramientas, busca darles herramientas de alguna manera para poder acercarse al fenómeno electoral desde puntos de vista filosóficos lo más objetivos posibles, o como lo quieran, o lo más abstractos posibles. Sin embargo, este entendimiento de la prueba, su valoración, su relación con la verdad y con la determinación final, tienen sin duda matrices filosóficas, ideológicas fundamentales que desde luego darían para un curso en específico, ¿no? O sea,
un diplomado particular sobre estos temas. Sin embargo, insisto, entiendo que este estudio de este módulo va relacionado justamente a acercar al entendimiento de ustedes a cómo en el proceso electoral, en el ámbito electoral, este ejercicio de, pues digamos, de ponderación y valoración que se da en la jurisdicción electoral por parte de jueces, qué procesos racionales, cognitivos tiene implícitos, ¿no? Para efectos de poder verificar, descartar cuál es la posición que más nos, pues digamos que más nos convence o más nos acomoda respecto de, en estas circunstancias actuales, cuál es la posición que tiene que asumir un juzgador, ¿no? Partiendo de la premisa, en consecuencia, de que esta prueba es un elemento para llegar a la verdad en el juicio y es parte de su objeto final, ¿no? Tenemos que acercarnos a cuál es el concepto de verdad, qué es la verdad. Y entonces, pues, se reconocen dos tipos de conceptos de verdad, ¿no? ¿Qué es la formal o legal? Que es la que se puede alcanzar en el proceso, ¿no? Respecto del concepto de la verdad material, empírica o histórica, un concepto que hemos escuchado recientemente en algunos casos específicos, particularmente, no sé si recuerdan ustedes el caso de la verdad histórica, en el caso de Ayotzinapa, en donde la parte a la que se quiere referir la autoridad es justamente a la que puede llegar a comprobar efectiva y absolutamente los hechos que están siendo puestos a disposición del juzgador, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos, el de verdad formal respecto de la verdad material, digamos, el concepto de verdad formal es aquel al que se puede llegar en el juicio respecto del acervo probatorio del que el juez disponga. El concepto de verdad material, empírica o histórica, normalmente tiene una realidad particular distinta fuera del proceso y en muchas ocasiones es inalcanzable para el juez. A ver, en diversas circunstancias en materia electoral, por ejemplo, les voy a poner el primer ejemplo. ¿Cuál fue la motivación y la valoración de pruebas, la narrativa argumentativa y racional que hicieron los magistrados de la Sala Superior respecto de determinar la primera causa de nulidad de elección en nuestro sistema electoral a partir de que se hizo vigente en 1996? Y estoy hablando de la causa de la nulidad de elección del estado de Tabasco, que se celebró en el año 2000 y a la que se llegó en el año 2000. Una determinación que, si no conocen ustedes, en términos muy generales, se las narro, ¿no? Se llegó a la conclusión de que el proceso electoral, de acuerdo a diversas circunstancias y elementos probatorios que se aportaron en el juicio, se arrojaron diversos indicios consistentes, por ejemplo, en la verificación de que el canal oficial de televisión había tenido una cobertura informativa noticiosa, incluso de manejo personal del candidato del gobierno, aproximadamente de más del 95% respecto de los demás candidatos de la oposición. Digámoslo así, se comprobó que el sistema estatal de televisión había sido diseñado, puesto a disposición para un solo candidato. Se habían logrado la obtención de 2 declaraciones de funcionarios públicos, particularmente de la Secretaría de Transporte, uno de ellos un funcionario de mando superior, en donde se había alcanzado declaraciones, reconocimiento por parte de ellos de que había una estrategia para que en el transporte público se privilegiara particularmente la propaganda física del candidato del gobierno. Como otro elemento probatorio, se llegó al convencimiento, bueno, de acuerdo a pruebas técnicas, como fueron fotografías y videos, de las cuales los magistrados pudieron determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Se identificó que existía 2 cuestiones: una bodega
o un par de bodegas con diversos enseres electrónicos, bicicletas, artículos electrodomésticos, televisiones, que estaban agrupados en estas bodegas, y que había la evidencia de que ciertas personas llegaban por ellos el día de la jornada electoral, posteriormente a la hora de la votación. También se llegó a la conclusión, también se llegó a tener por probado que existía en una empresa, que recuerdo bien su nombre, se llamaba ChocoWeb, existía o se había encontrado material electoral correspondiente a esa elección de ese mismo año, destruido, manipulado, pues desde luego sin razón aparente, ¿no? Y se tenía probado también, eso los de transporte, el material, la televisión pública y alguna otra prueba que se me está olvidando. Pero, digamos, si me conceden que existía otro elemento probatorio, no recuerdo ahorita, discúlpenme, no sé si es muy temprano, pero ayer lo tenía muy claro, pero ahora se me escapa, pero es solamente uno el que me falta. De este cúmulo de elementos que se tienen como probados por parte de la Sala Superior, la Sala Superior construye argumentaciones lógico-jurídicas argumentando que todos estos indicios, aunados al contexto de la elección, que fue el contexto de una elección donde el resultado se dio por menos del 1% de los votos que se llevó, que se tuvo respecto del primero al segundo lugar, estos hechos probados, aunados al contexto de esta elección tan cerrada, no permitían generar una certeza a los magistrados que derrotara aquel principio que se estaba empezando a construir también respecto de las nulidades electorales, respecto de la conservación de los actos públicamente o públicos válidamente celebrados. Ustedes recuerdan que en ámbito administrativo existe esta presunción de legalidad de los actos públicos, ¿verdad? Que debe de ser derrotada conforme a un acervo probatorio. Bueno, pues el acervo probatorio que se generó fue y la narrativa que hicieron los magistrados era que no tenían, por cierto, que el número de votos que se había generado en esa elección, pues correspondiera en efecto al resultado final de la misma. En consecuencia, para garantizar los principios de certeza en las elecciones, los principios constitucionales de un sufragio, el respeto a un sufragio libre, secreto, directo, libre, ¿verdad? Había un par de elementos que permitían, o a los jueces permitieron, a los magistrados, perdón, permitieron identificar que no existía esa condición del sufragio. ¿Por qué? Porque existía una cobertura informativa donde todavía la televisión, había que ver qué tanto la televisión pública realmente incidía en ese resultado, pero que incidía por esta parte y además digamos, la existencia de diversos enseres o artículos que se presumía eran entregados a personas que una vez de haber votado podían obtener ese beneficio, pues implicaba que no existía la certeza respecto de la libertad del sufragio en ese sentido. Entonces, digámoslo así, a la conclusión que se llega es: no tenemos la certeza de que ese resultado se lleve a cabo. Desde el punto de vista de un ejercicio crítico de esa sentencia, compañeros, pues se alzaron muchísimas voces. Con eso, compañeras, compañeros, se creó, por si no lo tienen auténticamente claro, pero se creó la causa de nulidad abstracta de la elección desde ese entonces, sin que las mismas tuvieran una previsión constitucional o legal. Yo recuerdo que una de las argumentaciones que hacían los magistrados en ese respecto decían, vamos a ver, respecto de estos
se cuestiona, o yo tengo las facultades para calificar la validez de una elección, y si tengo las facultades para poder declarar la validez de una elección porque se verificaron los principios constitucionales para la misma, de la misma manera tengo la capacidad o la facultad para establecer su invalidez. Bueno, ese ejercicio argumentativo, a partir del análisis probatorio que se dio, pues fue de alguna manera criticado, fue no duramente criticado, naturalmente las consecuencias políticas de ello en un estado como el estado de Tabasco en ese entonces, donde el gobernador que estaba ejerciendo la gobernatura fue a la sazón después el presidente del PRI nacional, pero era un personaje sin duda controvertido, Roberto Madrazo, digámoslo así, ayudó a generar un discurso políticamente correcto respecto de específicamente la nulidad de esa elección. Digamos, puesto a prueba que fue el sistema jurisdiccional electoral en ese sentido, que estaba llamado, de acuerdo a esta reforma, a verificar el cumplimiento de los principios constitucionales de una elección, pues al tribunal, digamos, no le tembló la mano para ejercer esa determinación que, les vuelvo a decir, al final termina con la nulidad de la elección por estos argumentos, digamos, obviamente están escritos de manera muy abstracta o genérica. Sin embargo, sí les puedo decir que el resultado o la conclusión se hace con base en un nivel argumentativo que va sumando indicios. Es, digamos, tengo este indicio de que la televisión pública pues pudo haber, tuvo una cobertura totalmente desigual. Tengo este indicio de que existe material indebidamente, la elección indebidamente encontrado en una empresa mercantil. No tengo indicios de que existe, o tengo por probado, pues, pero esa prueba no me genera prueba plena. Esta es la materia de nuestro análisis de hoy, ¿no? El sistema de valoración de la prueba y, en su caso, las consecuencias de una valoración previa, de una prueba tasada, o del concepto de libre apreciación o valoración por parte del juez, ¿no? Ya veremos ahora, desde el punto de vista teórico, cuáles son las condiciones, las precondiciones y las consecuencias de cada sistema, pero digámoslo, aquí dejémoslo básicamente como este primer ejercicio en lo electoral del conocimiento de la verdad por esas pruebas, digámoslo así, la verdad formal a la que llega la sala superior es la verdad de que el proceso tuvo tales irregularidades que no permiten verificar la certeza del resultado de la elección. Es una narrativa, naturalmente, desde el punto de vista epistemológico, es una narrativa incompleta o que está agarrada de alfileres, que tiene mucho de un concepto, digámoslo así, arbitrario por parte de los juzgadores, pero naturalmente lo que les quiero dar a demostrar con esto, dar a entender con esto, es que es muy complicado en cualquier proceso, de cualquier naturaleza, de cualquier materia, pero en materia electoral es muy complicado alcanzar esta verdad que se denomina como material, empírica o histórica, que desde luego pues sería el objetivo ideal. Perdón, compañeros, creo que a alguno de ustedes se le activó el micrófono. Si lo cierra, creo que es Manuel Ángeles. Por favor, gracias, qué amable. Perdone, pero es que se altera el audio. Entonces, compañeros, sin embargo, Tarufo dice, a ver, no veamos estos dos conceptos como conceptos contrapuestos, ¿no? Esta verdad histórica respecto a la verdad formal, realmente, pues no es que en un proceso se persiga una verdad distinta a la histórica, ¿no? Lo que se persigue es la mejor verdad. No hay ningún problema, al contrario. Nada más era para efectos de que luego se filtran ahí. De hecho, aquí me pasa, como yo tengo animalitos, de repente tengo casi que cerrar el micrófono, pedirles un momento porque hay ruidos extraños que digamos que distraen la atención. Entonces,
Entonces, no, lo que persiguen es, lo que se persigue en el proceso por parte de las partes y por parte del juez es tratar de lograr la mejor versión de esa verdad, ¿no? Lo que pasa es que como podemos identificar el fenómeno electoral, compañero, por ejemplo, el fenómeno de una elección, pues es imposible de relatar y de tener un relato completo de la verdad, como es imposible en otros ámbitos de derecho penal, como es imposible muchas veces en ámbitos de derecho privado. Claro, cuando estamos hablando, y no quiere decir que sea imposible de arribar a ese conocimiento de verdad histórica. No, no, no. Muchas veces se puede lograr. Cuando estamos en el ámbito del derecho mercantil y lo que se está verificando es si una persona le debe a otra y el instrumento sobre el cual se basa la deuda es un pagaré y el pagaré existe plenamente identificado con los requisitos de la ley, pues en ese proceso cognoscitivo controvertido donde una persona afirma que otra le debe y la otra niega deberle, pero existe un pagaré debidamente acreditado que había estado emitido en favor o en contra de la persona que debe, pues el juez, mediante ese documento, a pesar de ser un documento, tiene por constituida la verdad histórica de ese hecho controvertido. Eso no genera, digámoslo así, hay procesos, hay causas, hay enunciados normativos que pueden ser verificados desde el punto de vista material perfectamente. Sin embargo, muchas de las veces, no sé si la mayoría, en materia electoral, muchas de las veces no hay posibilidad de reconstruir ni de tener por parte del juzgador ni de las partes siquiera la capacidad probatoria, ¿no? Para poder convencer al juez o para poder instruir al juez, para poder informar al juez de las circunstancias que se dieron en determinada elección. Entonces, compañeros, justamente de lo que se trata el proceso en esa búsqueda de la verdad del juicio es de tener, ya lo veremos más ahora, es tener la hipótesis de la probabilidad prevalente. ¿Cuál es la mejor probabilidad que es la que debe de prevalecer respecto de la decisión de un juicio, ¿no? Entonces, de hecho, y aquí nos hacemos cargo justamente de lo que es un proceso controvertido, que en materia electoral no es un proceso contradictorio tradicional del derecho privado, desde luego que es una contención, es una controversia, pero en donde realmente las partes no se generan en un ámbito de igualdad, ¿sí? Digamos, los procesos electorales o la jurisdicción electoral se da respecto de una persona que viene reclamando el actuar de una autoridad, ya sea porque la misma no verificó o si no verificó, no calificó sus determinaciones, no tomaron en cuenta diversas violaciones a principios que deben ser observados respecto de la legalidad o constitucionalidad de una elección, o respecto de una persona que viene alegando la violación de un derecho por una autoridad, de manera indirecta quizá por una tercera persona, pero por una autoridad que es la responsable de verificar el cumplimiento de estas normas. No es ese sistema contradictorio, entonces. Sin embargo, al final del camino existen partes en el proceso, ¿no? El demandante, el actor que viene reclamando un derecho o la violación de un principio electoral y en consecuencia la restitución de una violación constitucional o legal también, de una autoridad que es la responsable y que tiene que justificar por qué actuó de esa manera o por qué el derecho ha sido violado o por qué no ha sido violado. Y en su caso, un tercero interesado, que no siempre existe, que podría ser lo que se llama también un tercero perjudicado, al que le interesa que la determinación de la autoridad no beneficie a la persona que lo está pidiendo porque su derecho puede ser perjudicado de haberse deducido exitosamente el del acto. Entonces, en esta actividad, compañero, en esta actividad probatorio, el choque de las partes, de estas partes en contención, cada quien quiere probar lo que a tus intereses conviene. ¿Sí me estoy explicando? O sea, todo mundo
todo mundo tiene un interés en esa circunstancia. El objetivo de buscar la verdad en un proceso es para lograr la determinación de un hecho fáctico controvertido, de una controversia, de una contención. Y desde luego, pues quien está buscando, el actor que está buscando lograr que se le dé la razón, va a tratar de poner a disposición del juez todo aquel elemento probatorio que sea, además de consistente con la verdad o probador de la verdad, si me permiten la expresión, ¿no? Todo aquello que persuada al juez de su dicho y de su razonamiento. La parte que el tercero interesado, la autoridad que está interesada en hacer valer su acto y que además en el ámbito electoral tiene la presunción de validez del mismo, porque es un acto público que nuestro principio constitucional y de derecho administrativo trasladado a lo electoral implica que los actos públicos válidamente celebrados se deben de presumir hasta en tanto no haya una prueba en contrario, una prueba que informe o dé conocimiento al juez de que los mismos no fueron válidos, de que incumplieron principios, normativas, reglas específicas, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo que tenemos que siempre observar, o los jueces tienen que observar? El riesgo es que esa verdad, cualquiera que ésta sea, la procesal o la histórica, dependiendo el caso, sea determinada por la parte más fuerte o que sea producto de un desequilibrio entre las partes. ¿Qué es lo que ocurre normalmente, compañeros? Por ejemplo, un partido político grande, hoy en día ha variado mucho esa concepción, pero desde luego sí podemos todavía identificar partidos mayoritarios o partidos con estructuras consolidadas, ¿no? No puede defenderse o puede atacar de manera distinta a un candidato independiente, ¿sí? Si es que la controversia o la contención es entre ellos. ¿Por qué? Pues porque la estructura del partido, a través de su candidato, a través de sus estructuras, es por definición mucho más fuerte que la estructura, la estructura, particularmente, la forma de llegarse a la realidad o de las pruebas necesarias también para acreditar sus dichos, que de un candidato que a duras penas logró el registro para contender. Entonces, muy probablemente, por decirles un escenario hipotético, ante eventuales irregularidades llevadas a cabo en una elección constitucional, la que ustedes quieran, pero para mejor gráfico, para que sea más gráfica, una elección en un municipio pequeño, pero no de 2 casillas, pequeño de unas 30 casillas, en donde se deba de probar, por ejemplo, que se llevaban a cabo diversos actos que, de acuerdo a la ley, causan la nulidad de la votación recibida en casillas, cualquiera que ésta sea. Presión sobre los electores o que votaron electores que no debían haber sido, no debían haber votado. Si el que está defendiendo la elección o atacando la elección, vamos a decirlo así, es el candidato independiente, pues tendrá naturalmente que tener la representación en todas y cada una de las casillas en las que se llevaron a cabo las irregularidades, y sus representantes tuvieron que haber documentado todas esas irregularidades para poder ser aportadas posteriormente como elementos de prueba en el juicio, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el candidato independiente no tiene el acervo probatorio porque no tuvo representantes en todas las casillas, entonces, ¿qué es lo primero que le va a faltar? Le va a faltar la documentación que prueba que en esas casillas hubo irregularidades. Pero ¿quién sí las tiene, compañeros? El partido que tiene la estructura y representación en todas las mismas, ¿sí? Pero vamos a ver, en esas documentación, vamos a suponer que existieron representantes de otros partidos políticos que alegaron inconsistencias o irregularidades en esas casillas. ¿Sí? ¿Vamos? Acuérdense, el primer lugar es el partido político tradicional, no le vamos a poner nombre, es el partido fuerte. El candidato independiente que apenas logró su registro por el apoyo ciudadano
y que tiene recursos más limitados que el partido político, perdió por 40 votos. Sin embargo, tuvo el conocimiento de la verdad histórica de que en diversas casillas en efecto votaron sujetos, de que hubo un operativo por parte del candidato del partido y del partido que llevó la compra de votos, etcétera, etcétera, y diversos partidos políticos llevaron a cabo irregularidades en ese sentido. Bueno, al partido que obtuvo el primer lugar, ¿sí? No le interesa que se pruebe la verdad histórica, no le interesa alcanzar a llegar a ese concepto de prueba. Al que le interesa es al candidato independiente y quizá eventualmente a los partidos políticos que tuvieron otros. ¿Por qué? Porque de anularse la elección o de cambiar el resultado, quizá podrían estar en condiciones de lograr mejores condiciones de negociación política, de, en fin, lo que ustedes gusten y manden, de obtener un mayor regidor, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, esta aportación probatoria de la que el juez es recipendario siempre es una aportación interesada. Claro, a veces esos intereses se corresponden con la verdad histórica. A veces sí, pero a veces no, les vuelvo a decir. El candidato independiente que no tiene pruebas tratará de, por todos los medios posibles, tratar de hacerle valer al juez las circunstancias que rodearon a la elección y que siendo verificadas, el juez podría, constatando la verdad material de los hechos, que la elección puede ser nula o puede cambiar de resultado. ¿Estamos? Pero al partido político que ganó, ilegalmente, pues no le interesa que el juez conozca esa realidad. Entonces, lo primero que el partido político puede decir como estrategia probatoria, no sé si éticamente válida, pero legalmente válida es: yo no tengo actas. Tú no tienes actas, yo tampoco. Entonces el juez, quizá en nuestro sistema legal, donde el que afirma tiene que probar, vamos a verlo ahora, posteriormente, existe el sistema de carga de la prueba, pues ahí tiene los hechos y entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Le va a ir a requerir a los demás partidos políticos, quizá en un sistema inquisitorio, obligatoriamente inquisitorio, tendría esa responsabilidad o esa carga, pero nuestro sistema procesal no es así, es dispositivo, es a partir de que las partes aportan determinadas pruebas. Entonces, ¿tiene el juez esa voluntad, esa inquietud? ¿Sabe lo que pasó? ¿Tiene idea de lo que pasó en ese municipio? Compañeros, los jueces a veces tienen circunscripciones de más de 2,000 municipios y viven en uno totalmente ajeno al que están juzgando. No tienen idea de la verdad material. Entonces, la única verdad a la que el juez puede aspirar, a que las partes pueden aspirar, es a la verdad procesal. Y que esa verdad procesal se compone de estos componentes, valga la redundancia, de estos elementos subjetivos e interesados que, desde luego, forman parte del elemento de verdad a la que el juez debe de llegar. Eso fue lo que pasó en la elección de Tabasco que acabamos de narrar, ¿no? Oigan, ¿daba para anular la elección de Tabasco conforme a estos elementos? Hay muchas dudas, es muy discutible. Es muy discutible. El ejercicio, sin duda, fue un ejercicio muy bien hecho, pero ¿esa era la verdad? Bueno, pues fue la verdad procesal, fue la verdad legal, fue la verdad a la que se arribó. Luego, para prontas providencias, se llevó a cabo la elección extraordinaria y volvió a ganar el candidato del partido por mayor diferencia, compañeros. Pero ya sin impugnaciones de por medio, porque ya no existían ningún elemento probatorio que pudiera ir encaminado a ese tema. Entonces, compañeros, esta determinación sobre la prueba como elemento de la verdad es indispensable para llegar a un concepto también muy etéreo, compañeros, muy complejo de entender y que nos lo enseñan desde que entramos a los abogados. Incluso mi hijo, que está en segundo semestre de la carrera, se lo están enseñando ahora, no lo entiende muy bien como yo no lo entendía muy bien en ese entonces y como tengo ahora una concepción mucho más acabada de él, pero es
el tema de cuándo una decisión es justa o no es justa, ¿no? Cuando más nos acercamos a la verdad material en el proceso, no hay duda de que la determinación del juez será más justa. En la medida en la que la verdad legal esté disociada de la verdad material, entonces tendremos una decisión que tendrá que estar justificada. No necesariamente será justa. Entendida justicia como ese concepto, pues también muy ambivalente y muy etéreo, pero que es un concepto al final que nos dieron los romanos, ¿no? Que es justicia, ¿no? La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y en estos procesos, darle a cada quien lo que responde es darle la razón a alguna de las partes. ¿Sale? Este concepto se da en el concepto de naturaleza del derecho privado, desde luego, donde nace la concepción de proceso del juicio, desde el sistema jurídico romano. Entonces, ahora, insisto, la prueba, compañeros, en cualquier materia jurídica es fundamental para encontrar la verdad, para encontrar una decisión justa. Esto que parece tan de ABC o tan obvio, es lo más difícil de los procesos. Por eso, gran parte de los procesos no tienen una aceptación natural por parte de quien no tiene la razón. Por muchas razones psicológicas también, pero particularmente porque en el convencimiento de quien pierde un juicio, estamos partiendo de la premisa de la buena fe, compañeros, ¿eh? Claro que esto se ha pervertido, pero esos son problemas éticos que no son materia de este tema. Estamos partiendo de, en un procedimiento bajo las reglas normales y razonables de la ética, quien acude a un juicio lo acude porque piensa que tiene la razón. Y yo les puedo decir, en mi experiencia en el Tribunal Electoral, compañeros, he tenido la oportunidad de escuchar a muchas partes, como funcionario ayudante de magistrado, como coordinador de los esfuerzos jurídicos del magistrado. Posteriormente tuve la fortuna de recibirlos como magistrado, o sea, como responsable de la determinación. Y posteriormente, una vez que terminé de ser magistrado, otra vez como ayudante de magistrado, pero ya habiendo tenido una perspectiva de magistrado o de juzgador. Les quiero decir que hay muchas narrativas, que hay muchos casos en donde uno intuye, porque no conoce, compañeros. El juez no conoce la verdad material, el juez la puede conocer, pero no conoce, pero intuye que la narrativa o las alegaciones de determinadas partes son ciertas, son reales, por el contexto en el que vive la comunidad, por quién es el que gobierna la comunidad. Por ejemplo, en el caso de elecciones donde se rigen por usos y costumbres indígenas, tan comunes y bueno, no tan mayoritarias, pero tan comunes en nuestro país, en diversos estados, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Sonora en algunas partes, o sea, muchas regiones del país en donde estos sistemas normativos son imperantes. Bueno, pues en algunos lados los sistemas normativos sí permiten la participación de partidos políticos. Y entonces se nota claramente cuando un partido político con su fuerza, el dinero y su estructura desplaza a los, digámoslo así, a los auténticos ciudadanos de a pie. No quiere decir que los otros ciudadanos no sean también de a pie, no, sí, pero forman parte de la estructura de un partido político. Entonces vienen alegando diversas violaciones, circunstancias, etcétera, 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 y me cae que parece que tienen la razón, parece. ¿Cuál es la manera en la que yo puedo determinar como magistrado si tienen la razón auténticamente o no? A través de la prueba. Más o menos, esas son las finalidades que tiene un sistema de prueba tasada, por ejemplo. A ver, cuando a ti te dan un documento público, maestro,
no te vayas a dar el lujo de descartar su valor probatorio. Es un documento público emitido por la autoridad corresponsable y responsable de la elección. Dale la credibilidad. Oye, así nada más porque sí, pero si está claramente alterado el documento, claramente el sistema de prueba tasada dice, salvo que exista prueba en contrario o elementos en contrarios, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Vamos construyendo una argumentación importante, compañeros, respecto de cómo están los objetivos del juicio, cuáles son los tipos de verdad que se pueden lograr, pero cuál es una realidad que no se puede ignorar. Y la realidad que no se puede ignorar es que siempre la inmediación procesal, probatoria procesal, es prácticamente imposible. Insisto, en muchos procesos, no quiero, a veces cuando generaliza uno se mete en problemas. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en las que, insisto, sí se puede llegar a la absoluto conocimiento del, por ejemplo, un delito en flagrancia. Pero bueno, a veces vemos que los delitos en flagrancia ni siquiera son suficientes para que el juez pueda admitir que esa fue la realidad que se está sometiendo a su consideración. Compañeros, ¿me permiten un minuto, por favor? Un minutito, nada más para hacer una breve pausa. Disculpen. Una disculpa, compañeros, es que estos diuréticos inmediatos. Entonces, decíamos entonces, compañeros, esta problemática de estos conceptos, pues genera desde luego siempre, pues, digamos, la posibilidad de analizar Yael, ¿quieres decir algo? Con todo gusto, por favor. Doctor, buen día a todos. Me voy a regresar un poquito al tema de la prueba tasada, doctor, nada más para entender si la comprendí correctamente. ¿Puedo decir entonces que la prueba tasada tiene valor probatorio pleno por su naturaleza propia y que solamente podrá ser valorada cuando haya prueba en contrario? Correcto. Ya, digamos, apenas, digamos, voy a llegar a eso, pero sí, desde luego, vamos a llegar a esa conclusión, vamos a leer cómo está valorada o cómo está la regulación legal de nuestras pruebas y cómo es un sistema mixto, porque combina el tema de la prueba tasada con la libre valoración, pero sí, sin duda, una prueba tasada es aquella a la que la ley le concede ya un valor probatorio que el juez no puede despreciar o omitir, salvo que exista la posibilidad de objetar la prueba como válida, auténtica, ¿no? Gracias, doctor. Sí. Entonces, compañeros, este concepto de justicia, compañeros, que se da entre el grado absoluto, que sería aquel en el cual se conocen con certeza absoluta los hechos, pues ya lo hemos platicado, normalmente esa aspiración no se puede cumplir. Entonces, esa labor de apreciación del juez, la apreciación valorativa del juez, es
determinante respecto a las condiciones epistémicas de una decisión. Esto es el conocimiento auténtico de los hechos. Esta es, digamos, la dura realidad o el duro contexto en el que los procesos jurídicos de cualquier materia se deben de llevar a cabo, incluso en materias civiles. No hay posibilidad, incluso a veces, de reconstruir la verdad histórica y tenemos que arribar a la realidad que se construye a raíz del acervo probatorio que las partes, ya vimos, interesadamente van proveyendo. Ya les decía yo, a las partes, lo que a las partes les interesa es ganar el juicio, es que les den la razón o que no le den la razón al adversario, ¿sí? Que su derecho prevalezca, aunque no sea mejor que el del adversario. Pero entonces, si yo tengo una prueba que me destruye, que puede destruir y que puede darle valor a la otra parte, no la voy a aportar. Oiga, éticamente sería un imperativo, no sé, no lo sé en términos éticos. Habría que analizar. Pero esa es la parte del interés de un juicio, ¿no? Entonces, y ya vimos cuál es la labor tan compleja del juez en este caso, por ejemplo, la elección de Tabasco. Les vuelvo a decir, la decisión de Tabasco estuvo justificada por parte de los magistrados de la Sala Superior. Miren, les voy a hablar de temas de consecuencias, pero vamos a volver a nuestro tema que nos importa. En temas de consecuencias, la determinación del tribunal fue aplaudida políticamente por todos los grupos políticos del país en todas las regiones. Porque, como les vuelvo a decir, en el contexto político en el que vivíamos en ese estado, el gobernador saliente de Tabasco y se supone operador de esas irregularidades de la elección para favorecer a su candidato, era un hecho público, era una constante en la opinión pública. ¿Vale? Entonces, la narrativa judicial a partir de las pruebas fue una prueba auténticamente relacionada con la verdad de los hechos. Esto, por eso les decía, esta suma de indicios nos puede llegar a la conclusión legal a la que se llegó. Insisto, creo que en cualquier sentido es discutible, pero les vuelvo a decir, en términos políticos, además, el tribunal se reafirmaba como un garante de los principios de la Constitución, un hecho de lo que estaba necesitado el país, compañeros. 4 años antes, apenas por primera vez en la vida, habíamos abandonado el sistema de calificación de las elecciones por órgano político, por los colegios electorales, que era un tránsito que teníamos que abandonar. Digamos, la pluralidad política del país ya no aguantaba más, ya no éramos el país de un solo partido político. Y yo creo que hoy en día seguimos en las mismas. Hay un partido preponderante, sin discusión. Pero la sociedad, veo que hay pluralidad y hay una gran parte que quiere ese partido político, pero hay una gran parte que no. Entonces, las elecciones van a seguir siendo materia de contención y de proceso y de elaboración, de verificación de la realidad, para ver si las mismas se llevan a cabo conforme a las reglas que nos hemos dado, compañeros. Eso es lo que debe de buscar el juez en el caso de las elecciones, ya para hablar justamente de pensamiento crítico electoral. Sí, me veo más oscuro ahí, mejor le pongo tantita. De eso se trata, compañeros. Si somos un Estado democrático, una república democrática, representativa, laica y federal, y la democracia presupone un voto universal, libre, secreto y directo, por parte de la ciudadanía, las elecciones se deben de llevar a cabo con esas reglas para buscar esto. ¿Y cuáles son las reglas que se han dado en materia de procesos electorales en este sentido? Pues estas leyes grandísimas, complicadísimas, que acaban de ser reformadas y que acaban de ser suspendidas. Es otra cosa. Estamos hablando
de verdad no voy a contaminar mi exposición con otra cosa, pero son realidades y contextos, ¿no? Esta reglamentación, les voy a poner un ejemplo, la última nulidad importante que se llevó a cabo por parte de la Sala Superior, de salas regionales y de Sala Superior, pero fue únicamente la Sala Superior la que la determinó, fue la del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, compañeros. Es la segunda ciudad más importante del país. Anular la elección de Monterrey fue como haber anulado la elección de un estado pequeño o de varios estados pequeños. Hay más votantes. ¿Y saben por qué se anuló la elección, compañeros? Particularmente, desde luego el resultado había sido muy apretado, menos de 5,000 votos en un universo como de 1 millón y pico. ¿Saben cuál fue la causa particular que pesó más? Que al momento de llegar, eran elecciones concurrentes en el país. Era elección de presidente de la República, de gobernador del estado, de presidentes municipales. En el caso de Monterrey, era concurrente de todo. Y en aproximadamente 190 casillas, compañeros, los materiales, los paquetes electorales llegaron al Consejo Estatal y Municipal de Monterrey de manera tardía y de manera como desordenada, abiertos los paquetes, sin actas. Y entonces lo que se alegó en ese sentido era que se había violado la cadena de custodia de la paquetería electoral. La cadena de custodia, compañeros, es un principio o un concepto de derecho penal que nunca se había adoptado en materia electoral. Pero así fue alegado por la parte que perdió, que fue el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional, que era el que había obtenido mayor cantidad de votos. Y entonces lo que se alegó es que el cómputo se había realizado para empezar de manera parcial en un principio porque no se habían tomado en cuenta bien algunos votos. Y en segunda circunstancia, 60 y tantos paquetes nunca aparecieron. Únicamente los resultados se constituían a través de actas. ¿Qué pasó con esos paquetes? Nunca aparecieron, compañeros. Entonces, aquí, imagínense, ¿no? Imagínense la reconstrucción de una elección que tiene más de 10,000 casillas. 10,000 casillas. Es una barbaridad, es prácticamente, pues, ¿qué será? Es como el 5 o 6% de las casillas a nivel nacional. Es mucho. Claro, en una zona perfectamente identificada, la zona metropolitana de Monterrey. Además, como ustedes saben, Monterrey es uno de los municipios de 11 que están rodeados a esa zona metropolitana. Pero todos son municipios urbanos, todos son distritos urbanos, todos son secciones urbanas. Y no llegaban los paquetes, entonces decía, a ver, no sabemos cuál es el resultado, pero tan solo con la pérdida de esos 60 y tantos paquetes ya no dan los resultados, ¿eh? Ya hay una duda razonable sobre el asunto de la valoración del proceso. Y luego, aquí, ¿qué fue lo que pasó, compañeros? Bueno, se hizo la impugnación y llevó a cabo, fíjense, se fue pidiendo la nulidad de la elección desde el primer momento. Primer tema valorativo por parte de los jueces. Los jueces dicen, no me alcanza para anular la elección, pero de las irregularidades que encuentro en un montón de casillas, voy a anularlas y voy a recomponer el cómputo, cosa que no se había pedido. Pero bueno, así se dio. Digamos, la verdad para ese tribunal fue recomponer el cómputo en algunas casillas que encontró irregularidades que no fueron estrictamente alegadas. Así lo dejo, no voy a hacer críticas. Luego, en la sala regional del Tribunal Electoral en Monterrey, dice la sala regional, se sigue aquí, bueno, claro, cambió el ganador y entonces la contención se volteó de lado. Y entonces el que había ganado la elección, que ahora había quedado en segundo, impugna esa determinación y desde luego el PRI asiste también como tercero interesado. Ahora el PRI, ¿qué le interesa, compañeros? ¿Qué le interesaba al PRI? Primero vino pidiendo la nulidad de la elección porque había un desmadre en los paquetes electorales, porque se había violado la cadena de custodia. Pero ahora que el tribunal le había dado la razón,
¿Qué le interesaba al PRI? Pues que valiera la determinación del tribunal local. Oye, pero si tú históricamente me dices que había sido un desastre, ¿no? La sala regional de Monterrey dijo, no, a ver, lo que hizo el tribunal está mal porque eso no te pidieron y porque a mí la nulidad de la elección no me alcanza. Estas violaciones a la cadena de custodia son irregularidades que se pueden dar en cualquier elección y no alcanzo a ver la verdad material de que eso afectó el resultado de la elección. Eso fue lo que dijo la Sala Regional Monterrey. Y la Sala Superior, ahora, entonces, ¿qué hizo? Dejó inválida o revocó la sentencia del Tribunal Electoral Local y dejó válida la elección y otra vez vámonos a la Sala Superior a alegar por parte del PRI que hubo un desastre en la elección por la violación de los paquetes de custodia y que, pues, por ahí, si se podía, que mejor quedara para evitarse una elección extraordinaria, que quedara vigente la decisión del tribunal local. Fíjense, es un solo proceso, diversas realidades, diversas visiones de lo que pasó e interés de lo que, en que prevalezcan diversas circunstancias. Bueno, la Sala Superior, haciendo una valoración de que en efecto había estado mal lo que había hecho el Tribunal Electoral Local, pero atendiendo a la petición original, pues sí hace un razonamiento diciendo, ¿saben qué? Fueron tantos los paquetes electorales que no llegaron o llegaron en malas condiciones. El principio de custodia de los paquetes electorales es un principio que trata de asegurar la certeza de los resultados de los mismos. El resultado fue muy cerrado. Hay tantos paquetes en riesgo, anulo la elección. Anulo la elección. Esa es su consideración de la realidad. Y entonces, es la primera vez, compañeros, que se lleva a cabo una elección extraordinaria y la gana el partido político que no la había ganado originalmente. En 33 nulidades de elección que repitieron elecciones, solamente una ha cambiado de ganador. Quiere decir que la verificación de la realidad en las otras 30 y tantas veces que se han anulado las elecciones era incorrecta. Puede ser que sí, pero fue la verdad legal a la que llegó legítimamente, entiendo yo, y estoy seguro yo, los magistrados que llegaron a esa decisión. Entonces, insisto, son decisiones justificadas. Entonces, compañeros, respecto ya del tema filosófico procesal que nos ocupa, respecto del tema de la toma tasada, tenemos que entrar en un dilema si nos interesa que el juzgador tenga amplio arbitrio para determinar la valoración de las pruebas o es necesario que el sistema legal le ayude para que su decisión sea lo más predecible posible. No necesariamente lo más cercana a la verdad histórica, que sea lo más predecible posible. No es malo el argumento tampoco, ¿eh? No es mala la función del nivel de tasación o sea, busca un principio loable, ¿sí? Que en este margen de discrecionalidad, pues el juez tome decisiones arbitrarias alejadas de la realidad. ¿Qué es la prueba, compañeros? ¿No? Y aquí es donde tenemos que ver cuáles son los elementos que informan y cuáles son los conceptos de la misma, ¿no? Pues obviamente pruebas cualquier instrumento, método, persona, cosa o circunstancia que pueda proporcionar información útil para resolver la incertidumbre respecto de un hecho controvertido. Este concepto de prueba es naturalmente está perfectamente asociado al concepto de incertidumbre. Donde hay certidumbre no se requieren pruebas. Racional, en este concepto caben las pruebas típicas, que son reguladas por la ley, y las no reguladas por la ley, que son atípicas. Particularmente, por ejemplo, nuestro sistema jurídico electoral está muy devaluada, pero desde luego que está vigente la prueba indiciaria, ¿sí? La prueba que a partir de indicios reconstruye una narrativa de la realidad.
Racionalmente deberían ser admitidas todas las pruebas típicas o atípicas que sean relevantes en la medida en que aporten informaciones útiles para fundar la decisión sobre los hechos. Ese debería de ser un principio natural de nuestro sistema probatorio, compañeros, y más en materia electoral. Ahorita vamos a ver cómo están reguladas las pruebas. Es bien importante que lo veamos, porque vamos a ver cómo confluyen. Al final del camino sí hay, sí se reconocen muchas pruebas, pero no sé, la configuración quizá pudiera ser confusa. Entonces, ya les decía yo, un enunciado fáctico, una controversia será verdadera si está confirmado por la información contenida en las pruebas. Será falso si las pruebas disponibles confirman esa falsedad y no estará probado si en el proceso las pruebas no aportan suficiente información para corroborar una u otra hipótesis. Eso es lo que trata de evitar, o lo que debe de tratar de evitar, un sistema de valoración de las pruebas, compañeros. Que normalmente un juez no tome determinaciones en un hecho que no está probado o que no termine en una conclusión de no tener comprobado un hecho por falta de elementos probatorios. Ahora, hay dos conceptos en los que podemos visualizar la prueba. La prueba puede ser concebida, y es lo ideal, como un instrumento de conocimiento, y esto permite que nos ofrezca informaciones, datos, elementos relativos a los hechos que influyen más o menos en el grado de aceptabilidad o de confirmación de los hechos controvertidos. Pero la prueba también, compañeros, es concebida como un instrumento de persuasión, de convencer al juez de una narrativa que no necesariamente se corresponde con la realidad. Es una concepción irracional, pero es una concepción que persiste. A ver, compañeros, recientemente, en el caso de García Luna se apellida González Luna, sí, del que juzgaron al anterior jefe de seguridad pública del gobierno de Calderón, que lo juzgó un tribunal en Nueva York. El tema de la defensa era, a ver, toda la acusación del fiscal de distrito respecto a la culpabilidad de los 20 cargos que le fincaron al señor, estuvo basado en testimonios, compañeros, puros testimonios de delincuentes confesos. Y después de casi un mes de juicio, de desahogar, creo que aproximadamente fueron 22 o 23 testimonios, un jurado imparcial, compañeros, de acuerdo a las reglas de Estados Unidos, conformado ni siquiera por expertos del derecho, sino por ciudadanos que califican para poder ser juzgados o jurados en el sistema penal acusatorio de Estados Unidos. 12 jurados para garantizar, 12 personas para garantizar incluso que haya un colegiado, ¿verdad? Y que no exista una sola determinación vinculante. Llegaron a la conclusión rápida, después de 3 días de deliberaciones, de que el señor García Luna es culpable, con base en puros testimonios. La defensa decía, ¿cómo lo van a condenar si no tienen ningún elemento más que narrativas de estos delincuentes? Que lo habían visto en un desayuno, que habían sido testigos de una conversación, que habían entregado $20 millones. ¿Dónde están? Bueno, en esos procesos, compañeros, el concepto persuasivo de esos testimonios fue lo que prevaleció. Entonces, lo único que importaba en ese sentido para la fiscalía era persuadir al jurado de que este señor era un delincuente, era un narcotraficante, y eso se puede llevar a cabo muchas veces. Entonces, esta prueba persuasiva no es ni totalmente falsa ni totalmente cierta, no sabemos.
sino que eso sí, es absolutamente parcial. Y en ese sentido prescinde la verdad de los hechos, prescinde de las auténticas verificación de los hechos. Lo que persigue el abogado o la parte correspondiente es convencer al juez, es que tenga credibilidad la narrativa de su historia. Entonces, solamente estará interesado en descubrir la verdad el abogado si eso le conviene, ya lo platicábamos, para ganar el juicio. Si el conocimiento efectivo de los hechos lo llevare a perder el caso, el interés efectivo del abogado entonces se convierte en que la prueba sea una persuasión, pero no una prueba de la verdad. Ahora, en el plano teórico, desde luego, Tarufo, los grandes procesalistas, establecen que el juez debe de ser practicante de la concepción cognoscitiva o racional del conocimiento de la prueba como elemento de la verdad, no de una prueba persuasiva. Sin embargo, compañeros, hay que entender que este tipo de concepciones se entrecruzan en procesos. La prueba se da en función de los contextos procesales concretos y se dan funciones persuasivas de la misma y funciones auténticamente probatorias de los hechos. Incluso son tan entrelazados que es muy difícil distinguir cuando una prueba va encaminada a persuadir exclusivamente o va encaminada a probar los hechos. Pareciera que son cosas idénticas, no es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del juez respecto a la valoración de la prueba? Pues existen diversas teorías sobre posiciones racionalistas o irracionalistas de la decisión judicial, en cuales el denominador común es la interpretación del convencimiento discrecional del juez como un poder absoluto para establecer, arbitrariamente una certeza moral de los hechos. ¿Qué dicen estas posiciones? Que el juez, cualquiera que sea la categorización que tenga, las pruebas, el carácter probatorio que tengan, debe de tener una certeza moral de acuerdo a su valoración global y presumimos en ese sentido al juez como un ente moral, como un ente que busca, en principio, que prevalezca lo bueno sobre lo malo, la verdad sobre la mentira, lo cierto sobre lo falso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en esa medida es donde podemos entender que la decisión del juez auténticamente estará justificada y no será un instrumento de poder arbitrario, ¿no? Para Tarufo, desde luego, la concepción que parece preferible es aquella en la que el juez es moralmente responsable de su función y esto se complementa o se ve reflejado en este proceso probatorio como instrumento epistémico para la determinación de la verdad de los hechos. Esto es, para conocer la realidad auténtica, esa verdad histórica de la que hemos preguntado, en la medida de lo más cercano posible, ya lo hemos platicado. O sea, ¿qué quiere decir? Sí existe un grado de discrecionalidad, debe de haber un grado de discrecionalidad para el juez, pero no con irresponsabilidad de la razón. O sea, debe existir una natural correspondencia entre el contenido moral valorativo del juez y respecto de las consideraciones razonables, de razonabilidad que pueda tener, ¿no? En la mayor parte de los temas procesales modernos, el juez, es donde encontramos ya este principio, está obligado a justificar racionalmente sus propias valoraciones y debe elaborar argumentos lógicamente válidos para sostener su decisión en los hechos, aunque estos puedan ser controvertidos o no. ¿O qué quiere decir con eso? Aunque estos no necesariamente sean aceptados por las partes y particularmente por la parte que no alcanza a tener razón. Y en ese proceso valorativo, compañeros, el sistema que más podemos identificar, digamos, desde un punto de vista de la teoría occidental, es el tema de la probabilidad prevalente. ¿Qué quiere decir? Ante la imposibilidad de conocer la materialidad de los hechos históricos, de la verdad, digámoslo así, absoluta, si me permiten el término, ¿sí? Consiste en enfrentar la cuestión de si existen diversos criterios a los que el juez debiera atender
al valorar discrecionalmente las pruebas de que dispone para establecer que ha sido determinado, ha sido probado determinado hecho, ¿sí? Aquí, este principio consiste en elegir como cierto es lo que resulte más probable de ser cierto conforme al acervo probatorio existente. En la elección de Monterrey, compañeros, lo que a los magistrados, fue una mayoría de 4 respecto de 3. A los magistrados le pareció lo más probable era que el resultado de la elección no se correspondiera con los hechos que habían pasado en la elección y que era el hecho de que un montón de paquetes habían sido manipulados, mal llegados, llegado tarde y contabilizados fuera de tiempo. Ante la diferencia cerrada de la elección, ¿no? Existía esa probabilidad prevalente de que el resultado hubiera sido manipulado. Esa fue, criticable o no, pero estuvo fundamentada en argumentos racionales de por qué no era posible llegar a una conclusión de verdad histórica, pero sí cuál era la conclusión que daba la probabilidad más prevalente. Y existe esta disputa, compañeros, en materia electoral, sí que, por ejemplo, alguno de los magistrados sostiene de manera cierta que él no vota nulidades de elección porque nunca alcanza la certeza plena, por ejemplo, de qué tanto determinadas irregularidades incidieron en el resultado de la elección. Eso es imposible saberlo. Pues entonces, compañeros, respetuosamente, entonces la tutela judicial efectiva, el proceso electoral, nunca será efectivo o siempre será nugatorio del derecho que tienen los ciudadanos a que su voto se respete, a que los partidos políticos o los candidatos tengan elecciones libres, auténticas, competidas, etcétera, etcétera. Entonces, de no existir esa posibilidad o, digamos, de poner el estándar probatorio muy alto, compañeros, pues pueden hacer imposibles o nugatorios los derechos. Por eso hay que acudir a estos parámetros de valoración más o menos, desde luego, subjetivos, pero más o menos razonables, ¿no? O sea, el tema es que es complicado llegar a una conclusión definitiva. Esa es la labor más relevante del juez y al mismo tiempo la más difícil. En temas del derecho penal, este tema de la probabilidad prevalente sería el criterio de más allá de toda duda razonable. Esto quiere decir que los hechos que se prueban superan toda duda razonable. Cuando hay una duda razonable, no puede aceptarse la culpabilidad de un individuo. ¿Estamos? Entonces, este sistema de la probabilidad prevalente sería el equivalente natural en otro tipo de procesos, por ejemplo, el privado o el administrativo del que el electoral abreva, ¿no? Entonces, este criterio implica que entre las diversas hipótesis sobre un mismo hecho debe preferirse aquella que cuenta con un grado relativamente más elevado de probabilidad, ¿sí? Es el que aparece como más racional y al mismo tiempo es el que aparece como más justo. ¿Me explico? Hay un montón de conceptos valorativos que son bien subjetivos, pero que no abrevan en la característica de arbitrariedad o de subjetividad del juez. No. El juez sí debe estar vinculado al acervo probatorio. Por eso mismo también el sistema de tasación legal tampoco es tan malo. ¿Sí me explico? O sea, hay posiciones y hay circunstancias que hacen, digamos, discutible cualquier posición irreconciliable en ese sentido. Entonces, ya decíamos, esta regla permite que las partes puedan demostrar lo fundado de sus alegatos según criterios razonables, porque sin esta demostración sería prácticamente imposible demostrar. Yo les he platicado en muchas otras ocasiones a algunos auditorios que en materia electoral hay simple y sencillamente hechos que son imposibles de probar por la naturaleza secreta del voto. Si a mí no me traen la fotografía, el video, prueba técnica perfectamente bien configurada de cómo un ciudadano vota, no tengo hasta el momento, en casi 30 años,
de experiencia en este tema, no tengo nunca la fotografía de un sujeto. Algunos toman fotos con el celular de los votos, se ha querido prohibir el celular. Yo nunca he visto una prueba de esa naturaleza, no dudo que existan, pero es muy complicado, por ejemplo, en la compra y coacción del voto, que es lo que dicen incluso de manera cínica algunos partidos políticos. Tú acepta la despensa y luego vota por quien quieras. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de vincular estrictamente la dádiva con el sentido de un voto. Y eso es cierto. Pero pregunto, ¿no hay una presunción muy grande de que la dádiva puede influir el voto? Yo creo que sí. Y son las premisas de las que nuestra ley electoral parte, por ejemplo. Entonces, compañeras, compañeros, ¿cuál es la regulación jurídica de nuestra prueba, compañeros? Aquí está prevista en nuestra ley del sistema de medios. Aquí vamos a tener un pequeño problema, bueno, que tengo que explicar, ¿verdad? Porque tengo que explicar porque, como ustedes saben, estamos inmersos en el tema de esta reforma electoral del Plan B que ha quedado estuvo vigente y luego quedó suspendida por el decreto de suspensión del ministro Lainez. Sin embargo, en el tema de las pruebas, compañeros, no ha cambiado, no varía. La vieja ley del general del sistema de medios de impugnación y la nueva ley del sistema de medios de impugnación respecto de las pruebas es idéntica. Y dice, son muy sencillos, compañeros, ahí está el texto, el artículo 14 dice, son objeto de prueba los hechos controvertibles, no son objeto de prueba el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos, ¿no? Ahí vamos con algunos principios, todavía no del carácter evaluatorio, sino de lo que puede ser objeto de prueba y cómo. Ahí está el principio de la carga de la prueba, compañeros, en sistema electoral. El que afirma está obligado a aprobar. O sea, es un sistema dispositivo, no es un sistema impositivo. También lo está el que lo niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. O sea, hace el sentido negativo de la carga de la prueba. Y se establece, compañeros, en el artículo 15, el catálogo probatorio de los medios que digan materia electoral. Y dice, para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo pueden ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Pruebas típicas, documentales públicas, documentales privadas, pruebas técnicas, presuncionales legales y humanas. Ahí ya vamos ganando porque ya existe una valoración importante. Instrumental de actuaciones. Dice, la confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantado ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. En materia electoral, compañeros, por ejemplo, es muy común el ofrecimiento de testimonios de sujetos que en determinada elección alegan haber sido coaccionados para obtener el voto a cambio de una dádiva. Y entonces van con el notario 100 sujetos y declaran después de la elección que eso fue lo que les pasó. El notario, ¿qué hace? Da fe de que los sujetos fueron a declarar eso a su notaría. Y a él eso es lo que le consta y lo que da fe. No da fe de que en efecto hubo una dádiva y que ésta influyó en su voto, ¿verdad? Por eso dice ahí, la testimonial puede ser ofrecida y admitida sobre declaraciones que consten en acta levantada, que las haya recibido directamente de los declarantes, siempre que esos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. ¿Eso prueba la verdad histórica? Bueno, yo creo que ya tenemos las herramientas para decir que no. Eso da razón de su dicho y eso puede ser un elemento que informe la determinación judicial. Dice, los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos e inspecciones judiciales, así
como de pruebas periciales cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular la resolución o acto impugnado. Ahora bien, para esta ley dice son documentales públicas las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los cómputos que consignan resultados electorales. Son actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. ¿Saben qué ocurre con las copias autógrafas, compañeros? Después de que son 10 o 12 tantos que se tienen que entregar, que la primera se ve perfectamente bien y las últimas pueden no verse absolutamente nada. Depende de cómo se apoye el lápiz o el lapicero con el que se estén escribiendo. Luego, dice, las demás documentos siguen siendo documentales públicas, los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades por las autoridades federales, estatales y municipales, y los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consagren hechos que les consten. Son documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. Son pruebas técnicas, hoy en día, compañeros, se han convertido en las reinas de las pruebas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En este caso, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. La pericial puede ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos, y para su ofrecimiento deben de cumplirse determinadas requisitos: ser ofrecida junto con el escrito de impugnación, señalar la materia sobre la que versará la prueba y exhibir cuestionario respectivo, especificar lo que se pretende acreditar y señalar el nombre del perito. Ahí viene el artículo 16, compañeros. El artículo 16 dice: los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones señaladas en este capítulo. O sea, es un sistema mixto, libre valoración, pero las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, ya él, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieren. No podría ser de otra manera también, o sea, el que ninguna ley, creo yo, puede predeterminar una prueba como incontestable. Todas las pruebas admiten la posibilidad de ser objetadas, ¿no? Las documentales privadas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales solo harán prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción son las reglas supervenientes, como supervenientes que sean, no las que se aportan posteriormente, ¿no? Sino aquellas que al momento de la interposición del juicio se desconocía que existían o que fueron confeccionadas posteriormente. En ningún caso, dice, se entiende por prueba superveniente los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los medios probatorios y aquellos no existentes desde entonces, pero que la persona promovente, compareciente o autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. Entonces, compañeros, la regulación de nuestro sistema es una regulación, como ya habíamos visto, mixta, ¿verdad? Entonces se establece
pero establece, es mixta a partir de dos principios. El de la carga de la prueba, que es fundamental, por eso mismo es causa de desechamiento de un medio de impugnación, de acuerdo a las reglas procesales comunes, el hecho de que no se aporte prueba alguna de los dichos. Si no hay acervo probatorio, no hay manera de comprobar los hechos alegados. Entonces, se considera causa suficiente para desechar. Pero, además de ese procedimiento, existe una tasación legal de las documentales públicas, pero realmente creo yo que prevalece el sistema de libre valoración de pruebas. Entonces, prueba tasada contra libre valoración, compañeros. Ya sabemos que existe esta tentación de parte de los sistemas jurídicos de verificar la eficacia de la prueba. Insisto, es el quebradero de cabeza de todo proceso, de todo sistema procesal, cualquiera que sea la materia. Al menos en el ámbito civil, ha sido un quebradero de cabeza. Ya quedamos que existe el sistema de la prueba legal o tasada, consistente en la producción de reglas que predeterminan de forma general y abstracto el valor que debe atribuirse a cada tipo de prueba. En nuestro caso, el sistema de la documental pública exclusivamente. En cambio, el de la libre valoración presupone que la eficacia de cada prueba para la comprobación de un hecho sea establecida caso a caso, siguiendo criterios no predeterminados, discrecionales, flexibles, basados esencialmente en los principios de la razón. Entonces, compañeros, este sistema de prueba tasado, que fue un sistema que prevaleció en grandes épocas de la Edad Media, de la vigencia del derecho común, que fue vigente y que era un conducto de las compilaciones de los pandectistas alemanes, etcétera, etcétera, un sistema previsto o que fue vigente en el sistema previo a la Revolución Francesa, en el medioevo, ¿no? En el sistema feudal, tenía una valoración positiva donde el juez de alguna manera carecía de cualquier criterio valorativo autónomo y auténtico, con lo cual se llegaba a cierta certeza jurídica o previsibilidad de las determinaciones de los jueces. Sin embargo, eso generaba estos problemas que decíamos al principio. Normalmente, la carga o la prueba podía ofrecerla quien era el más fuerte económicamente, socialmente, poder respecto de su posición del poder, y desde luego esto dio paso a las nuevas corrientes racionalistas, en donde después de la época ilustrada, ¿no?, se genera que la valoración del juez ya no debe ser impuesta por la autoridad, sino por la autoridad del legislador, que produce resultados incontestables, rígidos y vinculantes, el sistema de prueba tasada también, pero el sistema de libre valoración supone un sistema racional al que el juez debe atender. Ya decíamos, por imperativo moral prácticamente ético de su función, que debería utilizar en orden a lograr descubrir la verdad de acuerdo a los datos objetivos que arrojen las pruebas. El reto de este sistema es que el juez, para lograr justificar el contenido valorativo de cada prueba, tiene que hacer un esfuerzo narrativo, objetivo y razonable que justifique su decisión. En esas es en donde estamos, compañeros. Es uno de los retos más complejos de la función jurisdiccional. En materia electoral, les digo que en muchas circunstancias el hecho de la prueba se vuelve en un reto prácticamente imposible de hacer, pero pues es parte del sistema de la naturaleza de los actos que se regulan en materia electoral, como les decía yo, donde reconstruir una verdad material o histórica realmente suena muy complejo. En muchos ámbitos lo hemos visto, en muchas materias es muy complejo, pero en el ámbito electoral es complejísimo y siempre tendremos que aspirar en consecuencia a una verdad objetiva, a una verdad legal, lo más cercana, lo más justa posible y que sea reflejo de la verdad de los hechos, pero pues desde luego eso no es una situación sencilla, compañeros, requiere capacidades logísticas, organizativas, económicas, en fin. Pero bueno, al final del camino, un poco los procesos jurídicos son eso, ¿no? Son el despliegue de habilidades tanto racionales como materiales para poder ofrecer
la prueba de los hechos que auténticamente han ocurrido. Estoy a sus órdenes, compañeros. Yo con esto terminaría mi exposición y estaría a sus órdenes, pues, para escuchar alguna reflexión, alguna pregunta, alguna aportación, que desde luego en este ámbito, pues desde el punto de vista teórico, puede ser lo que ustedes quieran. Yo me he basado, digamos, en este esquema de Tarufo, que es un esquema, en mi opinión, de los más vigentes en términos teóricos y que a mí lo que me gusta de la posición de Tarufo es que es una posición que no cae en ningún exceso de valoraciones éticas y morales. Sí, existen este tipo de contenidos, pero existen otras posiciones teóricas y fundamentales donde realmente lo que se busca son purezas probatorias o purezas fácticas que realmente en los hechos sabemos que son muy difíciles de probar. Les vuelvo a decir, incluso en procesos de naturaleza privada, donde las circunstancias o el contexto de las circunstancias pudiera ser mucho más sencillo de constatar, muchas veces es prácticamente imposible de hacerlo y siempre el juez tendrá que inferir razonamientos y construir narrativas, insisto, lógicas, lo más justas posibles desde su contexto moral, pero bueno, pues ese es parte del reto y del objetivo. ¿Algo que quieran participar, compañeros? ¿Algo que quieran decir? Yael. Gracias, doctor. Solamente como forma de brevario, entonces, puedo decir que el sistema de pruebas es mixto porque se conforma por la sana crítica y por la prueba tasada. Correcto, digamos, sería una combinación de los mismos. Sin embargo, esa prueba tasada como tal no limita las facultades del juez. O sea, el sistema nos dice, ok, a las documentales públicas no les puedes objetar o no les puedes conceder otro valor que no sea el de valor probatorio pleno, por la naturaleza de las mismas. Y si no son objetadas, vamos a ver en qué contexto prueban determinados hechos. No necesariamente, o sea, mediante el complemento de la libre valoración del juez, de las reglas de la experiencia, la sana crítica, etcétera, etcétera, el juez, con una libre valoración ponderativa, dará el valor contextual a esas pruebas. En algunos casos bastará la aportación de pruebas documentales públicas para poder justificar su decisión, puede ser, pero en otros casos muy probablemente tendrá que relacionarlas con otras, siempre con base en diversos principios que informan, en este caso, al procedimiento electoral, como les decía yo, como es el tema, esta apotegma de la presunción de los actos públicos válidamente celebrados, que tiene que ser derrotada con pruebas específicas e idóneas para ello. Pero sí, digámoslo así, que así lo podrías decir, nuestro sistema mixto tiene un sistema de prueba tasada, que es particularmente, tiene un sistema de carga de la prueba, de prueba tasada, pero al mismo tiempo de libre valoración. Entonces, eso genera, digámoslo así, pues una posibilidad y un arbitrio y discreción al juez de poder hacer, insisto, su valoración, su narrativa de justificación de la decisión de manera mucho más libre y racional que si tuviera exclusivamente que estar atado a condiciones de valor probatorio fijo. No sé si contesté con eso tu inquietud. Sí, doctor, gracias. Pero también me surge, en cuanto a la sana crítica, entiendo que se conforma entonces de dos elementos, de la máxima experiencia del juzgador y de las reglas de la lógica. Correcto, correcto. Todo eso debe ser puesto en juego. Por ejemplo, en el caso de la elección que decíamos de Monterrey, decíamos, a ver, respecto de esta violación del principio de cadena de custodia, que era un principio que en la materia electoral no existía, decía uno de los magistrados en la sesión pública de resolución, llevo 20 años juzgando este tema y nunca la cadena de custodia había sido, o sea, según sus reglas de la experiencia, ese tema no había sido determinante para anular una elección y él en consecuencia, con ese principio de la experiencia, determinaba que no era suficiente para tenerlo por probado. Sin embargo, la mayoría de los jueces dijo, bueno, en nuestra experiencia existe la condición o la valoración de que hay un montón de principios procedimentales
para asegurar el resguardo y la custodia y, en su caso, el manejo debido de la documentación electoral para que esto se refleje en un conteo lo más preciso de los votos. Entonces, la máxima de la experiencia me dice que no ha sido un proceso en el cual antes haya juzgado como suficiente para anular, pero en este caso, mi experiencia, mi sana crítica, me impone, o la lógica, me impone la posibilidad de decir, si hubo 60 y tantos paquetes con un universo de 10,000 votos y otras irregularidades que no existieron nunca para el conteo, y existieron irregularidades en 100 y pico de más, yo no sé si el resultado, o no tengo la certeza de que ese resultado es el correcto. Más bien, tengo la duda, más allá de lo razonable, como para efectos penales, para entender que ese resultado no es el que dio la ciudadanía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todo eso siempre debe de estar cubierto de argumentos, de razonamientos lógicos, razonables, insisto, que pueden estar sujetos ya después a la crítica jurídica objetiva de las partes o de los observadores del proceso. Pero digamos, el juez por eso tiene la labor más difícil y más compleja en ese sentido, porque con base, insisto, en las pocas o muchas pruebas, o en las buenas o más o menos buenas pruebas, tiene que determinar si un hecho es cierto o no, si una controversia va para un lado o va para otro. Yo te digo que en muchos casos yo percibo o he percibido que lo que me falta en el expediente son elementos de prueba que me confirmen esa narrativa que me están diciendo, que yo creo que es cierta, pero no lo puedo demostrar fácticamente, o no lo puedo justificar lo más fáctico que yo pudiera. Entonces, desde lo política o lo psicológicamente, políticamente correcto que pudiera ser una ideología mía, por decir algo de que este partido siempre ha hecho trampas o este sujeto hacía trampas. No, según estos criterios, no sería moralmente aceptable mi decisión, ni justificada mi decisión, porque estaría partiendo de inferencias y de catálogos personales y psicológicos que se encuentran alojadas en mi sistema de creencias, no en cuestiones objetivas. En este tema de la valoración de la prueba, lo que nos dice Tarufo es que lo que el juez debe de atender es no a sus creencias morales, sí debe de haber un régimen moral del juez, de una buena fe, ¿no? De imparcialidad, de no tener prejuicios en el sentido. Pero cumpliendo esos mínimos básicos, el juez puede arribar a la conclusión válida que determinen su creencia sobre las informaciones que respecto de la realidad le dan las pruebas. Es un poco el quid del tema. No sé si soy claro ya. Sí, doctor, muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya estamos cerquita de la hora, compañeras, compañeros. ¿Alguien más? Pues si no tiene alguien más alguna participación, yo les agradezco a todos, compañeros, su presencia, su atención en esta hora tan complicada de la mañana. Espero que no los haya yo dormido a los que no prendieron su cámara, pero bueno, por lo menos por eso trato de hacer a veces un poco más fuerte la voz para despertarlos, si es que fue el caso. Pero bueno, me da mucho gusto de verdad haber tenido la oportunidad de platicar con ustedes sobre estos temas tan importantes y tan relevantes, y espero verlos pronto en un módulo más de este diplomado que nunca había dado, pero que sin duda es apasionante porque trata de cuestiones fundamentales de la filosofía del derecho, que es muy importante que tengamos presentes. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Doctor. Buen día. Hasta luego. Gracias, Cristian, por el apoyo. Hasta luego.